Iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Buenos días a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube también. Ahí está María Isabel, está Oriet. Y hay una fundación Visión Verde que no sé exactamente quién es, pero que nos está acompañando cada semana y agradecemos por sus bendiciones y los deseos para la congregación. Amén. Bueno, vamos a orar para escuchar la voz del Señor el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy es tu día, Señor, y hoy estamos aquí porque tú nos has invitado, Señor. Hoy nos invitas, Señor, a compartir, Señor, como hermanos, como iglesia, como tu cuerpo, Señor, el mensaje que tienes para nosotros hoy, Señor. Abre nuestro oído espiritual, abre nuestro entendimiento, Señor, y déjanos ver, Señor, como solo tú puedes dejarnos ver, Señor, el propósito de este mensaje el día de hoy para cada uno, Señor. Tú nos hablas de manera personal, Señor, así como nos hablas a la iglesia también, Señor. Y sabemos que lo que tú tienes para decirnos hoy, Señor, es relevante y es importante porque tu palabra siempre será importante para nosotros, Señor. Eres tú en tu palabra, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Vamos a ir a al primer libro de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer dos porciones allí de Reyes, o una porción partida en dos. Así que hoy preparen sus oídos. Los que van a leer van a estar leyendo allí, pero es extenso, ojalá pudieran leerlo en su Biblia de papel que trajeron. ¿Cuántos trajeron Biblia de papel? Bueno, los que trajeron allí. Y vamos a estar leyendo este texto, y es una historia conocida, y quiero que le pongamos atención a lo que vamos a leer. Dice el Señor allí: ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Y vamos a continuar leyendo, dice allí en el versículo 8 al 14, y entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor, tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Amén. ¿Podríamos predicar de ese pasaje? Muchas cosas, podríamos ver muchas cosas que el Señor nos muestra allí. Podríamos ver cómo el Señor usa cuervos, cómo el Señor usa personas que no son ni siquiera la congregación, porque esta era una mujer de Sarepta de Sidón, que no era cristiana. Ella le dice: el Señor tu Dios, no era el Dios de ella, pero sin embargo confía en la voz de Elías y cocina para él, y luego la harina se multiplicará y cocinará para ella y su hijo. Y aunque no conocía a Dios, ¿sí?, hizo caso de la voz de Dios. También dice que ella no habla que Dios me mandó a que te diera, sino que Dios movió su espíritu. Podríamos predicar muchas cosas, pero hoy nos vamos a centrar en otra cosa diferente a esta que estoy hablando. Amén. El Señor es particular y todo lo que escribe, lo escribe con un propósito. Todo lo que vamos a leer de parte de Dios tenemos que leerlo conociendo que su palabra es viva y eficaz y que nos puede hablar de muchas maneras con un mismo versículo. Y como les decía, aquí podríamos sacar mucho para nuestro crecimiento espiritual escuchando la voz de Dios. Y si miramos y somos detallistas en lo que acabamos de leer,
vamos a ver que el Señor le cambió la dieta a Elías. Elías viene de hablar con Acab y decirle, vamos, yo voy voy a declarar que no llueva durante varios años y solo hasta que yo vuelva a hacerlo, volverá a llover. Tiene ese encuentro con el rey Acab y le dice de parte de Dios lo que el Señor le dijo que le dijera y empieza esa sequía. Y dice el Señor que luego de que cumplió con esa tarea que él le encomendó de hablar con el rey de Acab, de declarar la sequía y de que empezara la sequía, lo mandó hacia el arroyo y allí en el arroyo lo alimentó con cuervos. O sea, los cuervos le llevaban alimento y le llevaban ¿qué? Carne y agua. Carne y agua le daban allí. Pero pasado el tiempo y cuando el arroyo se secó por la sequía, el Señor le dijo, ahora tienes que moverte. Entonces te vas para Sarepta de Sidón, ¿cierto? Y allí encontrarás una viuda y esa viuda te va a dar de comer ¿qué? Pan y agua. Lo primero que le entregó el Señor para cumplir una misión fue carne y agua. Y ahora le estaba dando pan y agua. Y uno se preguntaría, ¿y por qué le cambió la dieta? ¿Qué propósito tiene que le diera carne primero y qué propósito tiene que ahora le dé pan y en ambas oportunidades le dé agua? No sé cuántos de ustedes han cambiado alguna vez la dieta normal que tienen, pero lo hacemos con un propósito. Si el Señor cambió la dieta de Elías en medio de estas dos misiones que le estaba entregando, porque ahí le entregan sí ya una misión, podemos ver que hay un propósito en eso. Y no es la única persona con la que el Señor promueve o nos muestra un cambio de dieta. En Daniel 1 al 5 y el 5 y 12 dice, el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Y nos está contando que Daniel llegó allí a Babilonia y el rey les mandó que les dieran de comer y los prepararan durante 3 años para entrar al servicio del rey. Pero Daniel dijo, Daniel 1:12, por favor haz con tus siervos una prueba de 10 días, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Y Daniel cambió la dieta. No quiso recibir carne, porque eso era lo que comía el rey, carne y vino, sino que dijo, voy a comer vegetales y voy a tomar agua. Pero no solamente allí, podemos seguir mirando otro ejemplo. En Éxodo 16:12, dice el Señor, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Esos cambios del Señor de alimentar primero con carne y después con pan nos tienen que mostrar algo si ponemos atención, porque el Señor yo me sorprendo lo que el Señor hace cuando muestra cosas como estas, donde dice que todo aquello que acontece en nuestra vida cotidiana tiene un propósito en Cristo. Absolutamente todo lo que hacemos, lo que nos pasa, las circunstancias por las que pasamos, con quienes hablamos en el día a día, en nuestro quehacer, tienen un propósito en el Señor. Y ahora hacía esto con Elías. Y en Elías nos vamos a centrar, porque fue el pasaje inicial, nos vamos a centrar ahí, para comprender por qué el Señor le cambió la dieta a Elías. Lo primero que le dio fue ¿qué? Carne, ¿cierto? Y algún día esto predicaremos de a quién utilizó tanto en ese momento como para recibir el pan, ¿cierto? Y la carne, ¿qué representa? Cuando hablamos de carne, ¿qué representa la carne para nosotros? Cuando leemos la Reina Valera habla de la carne, cuando leemos otras versiones hablan de la naturaleza pecaminosa. La carne representa para el Señor la fuerza humana, las sensaciones, las emociones humanas, los deseos naturales, la dependencia de lo terrenal, nuestra satisfacción física y emocional, y lo que agrega al cuerpo y no al espíritu. Eso representa la carne, ¿cierto? Bueno, la pastora lo sabe, los demás no, se los estoy contando. Eso representa la carne. Cuando alguien se mueve en su carne, ¿sí?, es que se está moviendo en lo físico, en lo material, en sus emociones. Cuando alguien se mueve en el espíritu, se está moviendo en lo que tiene que ver en su relación con Dios. Amén. Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne es un alimento pesado que demanda más del cuerpo para digerir y menos del espíritu, de lo que puede pasar. Entonces entendemos que el Señor le daba carne a Elías justo cuando había cumplido una misión de hablar con el rey Acab, ¿cierto?
pero luego le cambió a pan. ¿Y qué representa el pan? El Señor dice, yo soy el pan de vida, ¿cierto? La dependencia de Dios, la sencillez, lo espiritual, la pureza, la humildad, el alimento que trae a nuestra fe el Señor y alimenta nuestra alma también porque las almas son transformadas. La revelación de la palabra de Dios, porque el pan es la palabra de Dios, el pan es Cristo revelado a nosotros a través de la palabra. Así de que el pan representa algo totalmente opuesto a la carne, como acabamos de ver. Por eso Jesús dice, Juan 6:35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Qué representa el agua? ¿Cierto? El Espíritu Santo. Somos lavados con agua, representa la purificación. El Señor es un río de agua vida entre nosotros, representa la vida, representa la renovación y nuestra dependencia total de Dios porque sin agua no podemos vivir, sin agua espiritual. Jesús dice en Juan 7:38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. La carne alimenta el cuerpo, el agua nos purifica y alimenta nuestro espíritu, el pan alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Si vemos lo que ocurrió con Elías, podremos entender por qué el cambio de la dieta. Hablar con un rey para decirle voy a declarar, ¿sí?, una sequía, no es tan complicado como la misión que tenía Elías cuando el Señor lo llamó a que saliera, a que fuera donde la viuda y que se preparara para algo mucho más fuerte. El pan nos ayuda a prepararnos espiritualmente porque es alimento para nuestro espíritu. Simboliza el alimento para nuestro espíritu. El cuerpo digiere mejor el pan más fácilmente que la carne. Cuando estamos en ayuno, por eso nos abstenemos de comer alimento para que el espíritu se mueva con mayor facilidad porque el organismo no está demandando ninguna función fuerte, ¿cierto? Y la misión que tenía Elías posterior a este envío del Señor y a cambio de dieta del Señor era que tenía que ir a enfrentarse con 800 sacerdotes de Baal, que es lo que viene después. Y entonces es muy diferente prepararse, ¿cierto?, para enfrentarse a un rey o para hablar con un rey o después de hablar con un rey y ya, a prepararse y estar espiritualmente listo para poder enfrentarse a 800 sacerdotes de Baal. Su organismo, su comunión espiritual tenía que ser mucho más centrada, mucho más liviana, mucho más dependiente de Dios, estar más purificado que haber comido carne porque era una misión mucho más grande, sin contar con el reto del sacrificio que él iba a hacer, donde el Señor se iba a manifestar y iba a consumir ese sacrificio, ese holocausto que estaban preparando. Dios nos prepara, y si ustedes miran la historia de Daniel, cuando Daniel cambió su dieta, ¿cierto?, y dejó de comer la carne, no solamente porque era sacrificado a los ídolos, porque el Señor en el Nuevo Testamento nos enseña que mientras no sepamos de eso, podemos comer lo que queramos, mientras no sepamos si estaba o no sacrificado a los ídolos. No fue solamente por eso, sino que Daniel, si ustedes miran, Daniel vivía en Israel, vino la invasión de Babilonia, se lo llevó y fue escogido para servir al rey. Pero Daniel nunca dejó a Dios. Y Daniel pasó de estar viviendo, simplemente de ser un joven, de vivir en Israel, a convertirse en un profeta de Dios viviendo en Babilonia. La misión que tomó Daniel de parte de Dios fue dar testimonio de Dios, de su relación con Dios, de su comunión con Dios, de su fidelidad a Dios, mientras estuvo viviendo en Babilonia y mientras estuvo debajo de la autoridad de 3 reyes paganos. La misión de Daniel cambió y su dieta cambió. El pueblo de Israel, cuando cambió su dieta por pan, se preparaba para entrar a la tierra prometida y ser el pueblo escogido de Dios, ya no ser un pueblo esclavo, sino un pueblo escogido por Dios. Tenía una tarea distinta y era convertirse en el pueblo de Dios, pasar de la esclavitud a la libertad en Cristo, en Dios, no estaba en Cristo, en Dios, para demostrar su fidelidad a ese Dios que lo sacaba. Y era un cambio de
visión de vida y siempre más arriba. Y si vamos a mirar lo que pasa con Elías, Elías también tuvo un cambio de hacer una misión, de hablar con un rey, a enfrentarse a todo un ejército de sacerdotes del enemigo y vencerlos. Y entonces entendemos que cuando cambiamos nuestra dieta espiritual y nuestra dieta, y entendemos el sentido de lo espiritual en nuestro ayuno o en nuestra vida, en lo que pasa con nuestro espíritu, comprenderemos que vamos a ir más allá y vamos a subir en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios. Amén. Segunda de Corintios 6:17 dice: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré, dice el Señor. Y esta es una instrucción para dejar la carne e irnos a lo espiritual. Amén. El Señor le dice al pueblo, a la iglesia de Corinto: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo lo recibiré. Estamos hablando de este cambio de dieta, estamos hablando de un cambio de dieta material para un cambio de dieta espiritual. Apártense de aquello que es material, apártense de aquello que no tiene comunión con Dios y yo lo recibiré en esa comunión con Dios. Y entonces Dios quiere de su pueblo, de su iglesia, que definitivamente empiece a cambiar su dieta y suelte la carne para irse a lo espiritual, suelte la carne para comer del pan y empiece a vivir un nuevo tiempo con Dios. Estamos preparándonos para un nuevo tiempo con Dios. El pueblo de Israel se preparó, dejó de comer carne para comer pan, ¿cierto? Que era el maná que el Señor enviaba, para prepararse a entrar a la tierra prometida. Nosotros tenemos que empezar a dejar de estar dependiendo de la carne y empezar a depender espiritualmente del pan que nos ofrece el Señor para prepararnos para llegar a la tierra que el Señor tiene para nosotros. Ya la palabra de Dios se cumplió y para los israelitas se les entregó la promesa que el Señor les había entregado de la tierra que fluye leche y miel. Para nosotros está ahí una promesa nueva que es la nueva Jerusalén en la presencia de nuestro Cristo. Y tenemos que prepararnos para eso y tenemos que empezar a soltar nuestra dieta de carne y empezar a separarnos, salir de aquello que tenemos que salir y que el Señor nos trae a nuestra memoria en este momento, seguramente a muchos de ustedes, para salir de esto y centrarnos en lo que tiene que ver con el pan de vida que es Cristo. Amén. Deuteronomio 8:3 dice: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y cuando hacemos esto, cuando decidimos optar por el alimento que nos da el Señor espiritual, porque somos personas espirituales más que carnales, tenemos que tener claro eso y vivir más dependiendo del alimento que nos da el Señor a nuestro espíritu, que el alimento físico que recibimos o que el alimento que nos ofrece el mundo. Veremos el respaldo del Señor. Daniel triunfó de tal manera con su dieta, con su separación, dependiendo del Señor, triunfó para ser una persona que estuvo a cargo, con un cargo en la corte de 3 reyes diferentes que dominaron el mundo existente en ese tiempo. El pueblo de Israel llegó a poseer su tierra prometida y sacar de allí a todos aquellos que estaban ocupando la tierra que el Señor tenía para ellos. Y Elías logró vencer a 800 sacerdotes. Pues nosotros podemos vencer en este momento a este mundo que nos llama, que nos distrae, para llegar a entrar y preparados a la tierra que el Señor nos tiene, que es la Nueva Jerusalén, cuando Él venga por nosotros. Amén. El respaldo del Señor está en que nosotros hagamos caso y seamos obedientes. Él nos va a respaldar cuando tomemos la decisión verdadera de apartarnos para el Señor, de separarnos, de salirnos de donde estamos, de la contaminación que tenemos, de la satisfacción que podamos darle a nuestra carne para que realmente nos satisfagamos con el pan que tiene el Señor para nosotros. ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? Que la iglesia está contenta viviendo entre la carne y el pan. Lo vemos, ustedes lo muestran en sus conversaciones, en sus redes, en sus cosas. Estamos bien comiendo la carne y viviendo del pan, anhelando un pedacito de carne y después viniendo a comer un pedacito de pan. Pero el Señor nos quiere separados, totalmente separados, cambiar la dieta completa para que realmente seamos lo que el Señor dice que quiere que seamos. Ahora, el Señor no espera que tú
tomes una decisión de cambio. El Señor te quiere cambiar. El Señor te empieza a apartar, como te acaba de decir ahora en el pasaje de Corintios. Te quiero decir que salgas de donde estás. Te quiero decir que te apartes. Ya el Señor te metió en el cuento de cambiar de dieta. Lo que pasa es que tú le estás dando largas al Señor. Pero ya te metiste, ya estás metido aquí, ya aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, ya decidiste hacer su voluntad, y aunque tu voluntad no lo quiera, el Señor te quiere y te está empezando a cambiar hace rato y no te has dado cuenta. Amén. Tú no te metes a un ayuno espiritual porque tú quieres, tú te metes a un ayuno espiritual porque el Señor te trae. Tú no vienes a la iglesia porque no hay nada más que hacer un domingo, tú vienes porque el Señor te trae. Tú te levantas a buscar un consejo de Dios en la palabra de Dios, no porque tú quieras, sino porque el Señor te dice dónde tienes que buscar. Y no somos conscientes de que es el Espíritu el que nos lleva, el que nos mueve, porque ya no somos personas naturales, sino personas espirituales. Y pensamos que somos nosotros. Me voy para la iglesia, decimos los domingos. Cuando decíamos, voy a atender el llamado de Dios para ir a la iglesia, deberíamos decir. Porque si por ti fuera, te quedas durmiendo o te vas para la playa. Porque la carne nos llama. Pero el Señor nos separa. Y estamos llamados a ser santos, separados para el Señor. Amén. Antes de usar a Daniel, ¿quién era Daniel? Un joven perteneciente a la aristocracia de Israel, pero no era un siervo de Dios como lo fue después. Daniel no era un profeta. Daniel no tenía visiones. No hay nada de la Biblia que nos diga que Daniel tenía visiones antes de llegar a Babilonia. No hay nada que nos diga que Daniel fue usado para advertir que vendría la invasión de Babilonia y que serían puestos en cautividad por Babilonia. Solo cuando llegó allá y se separó para el Señor y empezó a vivir su vida, Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántos oran aquí 3 veces al día? Sacaba tiempo para orar 3 veces al día por el Señor. ¿Cuántos hacemos eso? Daniel decidió tomar una separación. Voy a continuar con mi fe, no me importa lo que el rey diga. Se enfrentó a las circunstancias por las cuales tenía que pasar, por negarse a seguir al rey en lo que tenía que ver con la adoración a otro Dios o al mismo rey, y se sostuvo allí. Y cuando se sostuvo y cambió, el Señor empezó a darle una visión diferente a su vida. El Señor quiere darte una visión diferente en tu vida. Daniel empezó a tener revelación. Daniel tuvo liderazgo, autoridad, influencia, revelación de parte de Dios en cuanto a sueños, interpretación de sueños, visiones de lo que vendría después, porque decidió cambiar la dieta que le ofrecía el mundo para tomar la dieta que le inspiraba el Espíritu. ¿Cuántos estamos decididos de verdad a tomar la dieta que nos ofrece el Espíritu? ¿Cuántos estamos decididos a apartarnos de verdad porque es que somos separados para Cristo? Una cosa es que el Señor nos separe y otra que nosotros nos apartemos. Porque el Señor te separa, pero puedes vivir con la denominación de separado, pero no eres apartado para el Señor. Cuando alguien se sale de la voluntad de Dios y se sale del camino de Cristo, ¿qué le dicen? Ay, ese es un apartado. ¿O no? Se apartó de la iglesia, se apartó de Cristo. Pues el Señor te separó para apartarte del mundo, para apartarte de todo aquello que te envuelve en las cosas terrenales, para traerte a las cosas espirituales del reino de los cielos, y muchas veces no queremos. Vivimos con un pie en el mundo y con el otro en el reino de los cielos. Amén. El pan y el agua representan la sabiduría de Dios, la vida de Dios para nosotros, la santidad que el Señor nos ha entregado, lo que ha hecho con nosotros. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado ir a una invitación, a participar de un evento o de algo así? Sí. Me tocó ir al bautizo ese, me tocó ir al seminario. No hablemos de Cristo, desde antes de Cristo. ¿Sí? ¿A cuántos les tocaba por compromiso ir a la reunión del tío ese que me cae mal? ¿Sí? Porque todos van, pues allá me llevan a mí también, allá voy yo. ¿Cuántos han estado con desagrado en cosas?
a las que no quieren asistir. ¿Y cómo se sentiría el tío si supiera que ese vino aquí porque le tocó, por obligación, porque lo trajeron? Pero no es que no haya separado un tiempo para mí, para festejarme, para celebrarme, para lo que sea, sino que vino por eso. Pues el Señor ve a su iglesia y conoce los corazones y discierne los corazones. ¿Por qué vienes? Hace como unos, no sé, tal vez unos 6 años prediqué algo. ¿Para qué viene a la iglesia? Y con lo que prediqué, yo me acuerdo ese día, con lo que prediqué, la iglesia decía, ¿para qué estoy aquí? Pero ¿saben cómo somos tan ligeros en nuestra comunión con Dios? Aceptamos que no deberíamos estar aquí, pero nos quedamos. Aceptamos que venimos por el favor, por la bendición, porque me trajeron, porque me tocó, porque me conviene, por todo eso, más no porque quisiéramos una comunión con Dios. Y yo les decía, pues no vengan a la iglesia, si no vienen porque quieran tener un tiempo con Dios, entregarle las primicias un domingo de su semana con el Señor, escuchar su voz, la guía, la dirección, pues no venga a la iglesia, es así de sencillo. Pero nosotros no tenemos el valor de decirle no al Señor de manera directa, pero sin embargo seguimos con un pie por fuera y con el otro adentro. El Señor te cambia. Y desde que empezó tu relación con Dios, el Señor te está diciendo, te estoy cambiando la dieta, te estoy sacando de la carne al espíritu, te estoy sacando de la carne al pan, te estoy sacando de la vida material a la vida espiritual. He estado trabajando en ti de manera espiritual, pero tu carne te está ganando constantemente. Yo te separé para que fueras santo. Te hablo del pueblo, de mis santos, de la congregación de los santos. Pero ¿qué es ser santo? Separado para Dios. Dios te separó para Él. Te apartó del mundo para Él. Pero la acción de Dios no se está reflejando en lo que la iglesia está haciendo. Es como cuando yo le digo a mi perro, no vaya para allá, y el perro sabe que no tiene que ir para allá y se me pasa donde el vecino. ¿Sí? Él sabe que no debe pasar, más la perra que el perro. Es más, cuando salgo y la encuentro que se pasó, mete la cola entre las piernas y se agacha porque espera el castigo, porque hizo lo que no tenía que hacer. Y la iglesia sabe que no tiene que salirse del reino de los cielos para mezclarse con el mundo, y sabe que puede venir la disciplina y se agacha simplemente y dice, bueno, ya me voy otra vez, la pasé rico, voy para el reino de los cielos otra vez. Nosotros estamos llamados a ser separados desde el momento en que cambió nuestra condición de natural a espiritual, de carne a pan de parte de Dios. Amén. ¿Separados de qué? ¿De qué te separó el Señor? Y lo hemos predicado 50.000 veces. ¿De qué te separó el Señor? Y ser conscientes de aquello que el Señor nos separó es lo que tiene que hacer la iglesia. ¿A qué te llamó el Señor? A decirle no a sus 3 enemigos. Te separó. O sea, estos son enemigos míos. Y el que no está con Dios. Y tenemos que estar con los que están contra Dios. Aunque el Señor nos dice que no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, no quiere decir que estemos haciendo las cosas que hace este mundo. Y la iglesia no se quiere soltar de ahí. El mundo es un enemigo de Dios, por consiguiente es un enemigo tuyo, como sistema. ¿Sí? Es enemigo tuyo. Pero si tú te vas a ser amigo del mundo, y el Señor dice, no se hagan amigos del mundo, del sistema del mundo, de lo que mueve este mundo, de la moda de este mundo, de la corrupción de este mundo, de la falta de ética de este mundo, ¿cierto? De los placeres de este mundo. A eso fue que te separó, para eso es que eres santo. Pero si tú no lo haces, ¿qué está pasando con lo que el Señor hizo contigo? O sea, ¿dejaste realmente la carne? ¿Y te pasaste a recibir el pan de vida de Cristo? ¿O te gusta comer de los 2 platos y no has sido capaz de entender que fuiste separado por un Dios todopoderoso? Estamos llamados a ser
santos. El Señor se dirige a ti como santo. Eres su congregación, la congregación de los santos. Y entonces, ¿qué está pasando? El Señor te pide fidelidad. Cuando te llamó, te apartó, te separó, te pidió fidelidad para con Él, porque Dios es siempre fiel. Uno de los atributos de Dios es que es fiel. Dios no puede dejar de ser fiel contigo, porque dejaría de ser Dios. Entonces siempre va a estar entregándote lo que te dijo que te iba a entregar, dando lo que te dijo que te iba a dar, haciendo de ti lo que Él quiere que hagas, que tú hagas. ¿Qué espera Dios de ti? Así como nos transmitió la forma de ser buenos, bondadosos, amables, que es Él, ¿cierto? Nos transmitió la posibilidad de ser fieles también. Dios te preparó, te llamó, te separó para que tú seas fiel. Y no estoy hablando de la fidelidad emocional ni física, estoy hablando de la fidelidad espiritual para con Dios. Cuando yo me meto con Dios y recibo su fidelidad y Él espera mi fidelidad, Él me dice, el mundo es enemigo mío. No te puedes meter con Él, porque estás siendo infiel. Cuando sigues los placeres de tu carne, estás siendo infiel al Señor. Cuando sigues haciendo las cosas que el enemigo te dice que hagas, estás siendo infiel al Señor. Pero no lo vemos así porque es que nos gusta lo otro. La parte donde eso está como escondido, entonces no voy a revelar la palabra en mi vida, aunque la sepa, la tenga clara, no la voy a aceptar y no aceptamos que estar metidos en las cosas del mundo, en las relaciones del mundo, son ser infieles con Dios. Pero pastor, comprenda, sí, es que vivimos, somos seres sociables y vivimos en este mundo. Sí. Pero hay una diferencia grande en compartir con el mundo siendo del reino de los cielos a compartir con el mundo no siendo nada, ni de ellos ni del reino de los cielos. Pero es claro, si no estoy con él, estoy contra él. Pastor, pero es que yo no digo chistes verdes en las reuniones, yo no hago. Pero lo predicas, lo muestras, hablas de él, compartes de él porque esa es tu tarea. No, tampoco, pero tampoco hago nada malo. Pues estás haciendo algo malo cuando vas a reír, a compartir, a disfrutar, pero no estás siendo testiga de Cristo o testigo de Cristo. Cuando la iglesia no es testiga de Cristo. Si me hago entender, en ese momento estás siendo infiel con el Señor. Porque vivimos en este mundo y tenemos que rozarnos con este mundo, siendo testigos porque fuimos llamados a ser testigos. ¿Primero en dónde? En Jerusalén, Judea, ¿cierto? Samaria y hasta el resto. Donde estemos con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, con los desconocidos. Tenemos que ser testigos, somos llamados a ser testigos de Cristo. Y esa es la relación que tenemos con el mundo, esa es la forma que tenemos que movernos en este mundo. No somos, pero estamos porque somos testigos de Cristo para afectar este mundo. Entonces, cuando mi vida se convierte en soy un poquito del mundo, me relaciono con el mundo, hablo con el mundo, me río de las cosas del mundo, aunque yo no haga las cosas del mundo, es que no hacer las cosas del mundo ya es infidelidad con Dios mientras no hagas las de Él. Siempre tenemos que hacerlas de Él. Entonces, dejas de hacerlas de Dios y dejas de hacerlas del mundo, te ponen en un sitio que supuestamente es neutro, pero si es neutro, no estás con Él. ¿Sí me explico? El pueblo de Israel se preparó para el Señor lo preparó para Él. Es más, fue tan dura la preparación en 40 años que los que salieron no entraron. Pero el Señor nos dio a nosotros todo en Cristo. Y nos sacó, y nos advierte, y nos habla en Gálatas de las obras de la carne, y nos habla de la lucha que hay entre el espíritu y la carne, y nos dice que somos enemigos del mundo, y que Satanás es su enemigo. Pero no entendemos eso y seguimos comiendo carne y comiendo pan.
Cuando alguien es, ¿cómo se dice? Bueno, tiene una condición física por la leche, la lactosa le cae mal. Intolerancia, ¿cierto? A la lactosa, ¿cierto? Los términos médicos. Tengo como un poco de médicos aquí que están atentos. Y algunos que padecen la intolerancia, entonces están más atentos, ¿cierto? Si ya saben que te hace daño, aunque sepa rico, ¿para qué te la tomas? ¿Mm? La busco deslactosada, descremada, o sea, toma agua color blanco, porque eso es deslactosado, descremado, no tiene nada, ¿cierto? Porque quiero leche. Y entonces, no importa cómo me llegue, pero yo quiero leche y me voy a tomar la leche y así no tenga nada, sino la ley, porque no tiene che ni nada, me la quiero tomar para sentirme bien, pero me hace daño. Así estamos con el mundo, no importa, yo no voy a coger la grasa ni nada, ni la lactosa, ni lo que traiga el mundo, pero te hace daño. Te deja dominar de tu carne y no le haces caso al pan de vida que está contigo. Amén. Cuando el Señor te habla, te llamó, te separó para que cambiaras de vida. Daniel cambió de vida, el pueblo cambió de vida. Elías cambió su dieta y se volvió más poderoso, así después se había olvidado y salió corriendo. Pero el Señor te quiere cambiar tu vida. Te llamó a ser una persona distinta y diferente. Te dijo, he aquí yo hago de ti un hombre nuevo. Todas las cosas viejas pasaron. Para algunos hombres todas las viejas pasaron, ¿cierto? Y entonces queremos tener poder de Dios. Yo quiero que Dios me hable, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero que Dios me revele. Es más, yo quiero cambiar esos sueños de frijoles por sueños de revelación de Dios. Y quiero entender qué es eso espiritual que se mueve en nosotros. ¿Cómo quieres tener el poder de Dios? ¿Cómo quieres tener la revelación de Dios? ¿Cómo quieres ser utilizado por Dios de manera sobrenatural? Si estás untado de mundo todo el tiempo. Dios dijo que te limpiaba tus vestiduras y salimos y las ensuciamos otra vez. Dios dijo que te cambiaba, te llamó, te escogió, pero ¿para qué? ¿Cuándo? Mire, entre más leo la palabra de Dios, entre más preparo las cosas que el Señor quiere decirle a la iglesia y me dejo guiar por Él, más entiendo eso de que vengo por un remanente pequeño. Más lo entiendo. Y si usted está atento a lo que el Señor habla y a lo que el Señor dice, se va a dar cuenta que tal vez ni siquiera en este momento no forma el remanente pequeño, así venga a la iglesia, así ore, así lea la Biblia. No puede estar en ese remanente pequeño. Y por eso el Señor tiene que estar predicando esto. Porque si la iglesia entendiera todo lo que el Señor dice, y entendiera que fue llamada a santidad, separada, apartada, para hacerse enemiga del mundo, de la carne, de Satanás, para declararse solamente del reino de los cielos y vivir en este mundo, aunque sepa que no es de este mundo, y tuviéramos eso claro, toda la iglesia se iría. Y el Señor no estaba predicando esto en este momento, pero sabe que la iglesia necesita despertarse, necesita sacudirse y necesita tomar en serio cada palabra que el Señor está dando. Porque no es información, es revelación. Porque la información trae transformación y el Señor quiere cambiar nuestra vida verdaderamente hacia Cristo, hacia el reino de los cielos. Es tomar una decisión, decir, no va más. Voy a dejar de hacer lo que al Señor le desagrada y voy a ser fiel con Dios. Es lograr escuchar su voz. Mire, uno entiende claramente, yo escucho la voz y yo en esto estoy fallando, en esto, el Señor se lo va revelando a uno. Me dice, para eso les estoy hablando y les hablo a ustedes y me habla a mí. Para que cambiemos. Porque el Señor vino por todos. La palabra dice que el Señor vino a darle salvación a todos. La decisión es personal. Si acepto o no el sacrificio de Jesús. Si lo vivo o no lo vivo. Si lo asumo o no lo asumo. Es una decisión que cada uno de nosotros toma. Porque el Señor vino por todos, pero no nos obliga a todos.
Él no obliga a nadie. Y entonces cuando tú tomas una decisión y dices, yo voy a seguir a Cristo, es tu decisión. Haz que el Señor lo sabía, por todo eso la predestina. Eso es otro problema, pero es tu decisión. Y si decides por Cristo, no puedes decidir por vivir en Cristo y seguir en el mundo. Por vivir en Cristo y seguir a tu carne. Por seguir en Cristo y escuchar la voz de Satanás. Porque Él te llamó y así como preparó a Elías, así como preparó a David, a Daniel, así como preparó al pueblo de Israel, te ha dado todo para prepararte a ti. Absolutamente todo. Te ha dicho verdaderamente dónde tienes bendición. Te ha dicho cómo vivir una vida completa, en paz, en armonía, con su paz, con su amor, con su bendición, con su provisión. El Señor te ha dicho, todo eso te lo entrego. Todo eso lo tienes para ti. Lo que pasa es que te dejas llevar del mundo, entonces quieres tener más y más y más, y no dejas que mi voluntad se haga en tu vida. Si yo no quiero que tú seas rico, no todos nos nacimos para ser ricos, unos cuantos son ricos. Hay más pobres que ricos, y entonces que Dios hace acepción de personas y les da uno más. Él prepara a su pueblo como quiere y Él es soberano. Y si nacimos para estar en clase media, estrato 4, estrato 3, estrato 2, toda nuestra vida, y es la voluntad de Dios, amén, tenemos que tener contentamiento. Pero nuestro afán siempre será salir del estrato 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6 y después el celestial. Esa es nuestra lucha permanente. ¿Sí? Subir, escalar económicamente, en posición, en bienes, en estatus, en autoridad, en todo. Es la lucha que tenemos. El Señor no te llamó a luchar para eso. Él te llamó a crecer en la estatura de Cristo. Ahí es donde tenemos que luchar. Ahí es donde tenemos que subir. Ahí es donde tenemos que ascender. Y por eso tenemos que apartarnos, salirnos de donde nos enfocamos, donde nos creemos que estamos bien. Pero es que yo quiero subir para hacer testimonio de Cristo. Si Cristo te usa, el que a Dios le permite prosperidad para dar testimonio de Cristo y hacerse rico, es porque Dios sabe quién es. Porque si el Señor te da prosperidad, es para que seas testigo de Él, para que bendigas como Él te bendice. Amén. Pero si yo creo que soy próspero, porque Dios me hizo próspero, pero sigo ahí simplemente alimentando mi carne porque Él conoce tu corazón, y me siento bien con ser próspero, pero no reconozco que la prosperidad que tengo es con un propósito en Cristo, ya estoy fuera de ese remanente pequeño, de entrada. El Señor te va a respaldar cuando tomes tu decisión. Vas a alcanzar las victorias que Él te quiera entregar, pero vas a alcanzar victorias. A la manera que Él te quiera entregar, no a la manera tuya. Y es lo que tenemos que discernir, que las victorias son de parte de Cristo, a la manera de Cristo y en la forma que Él quiere entregárnoslas. No es más victorioso el que más tiene, es más victorioso el que sabe vivir con lo que tiene. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que podemos vivir con lo poco o con lo mucho que tengamos, sin problema. El que tiene mucho y vive amargado por cuidarlo, pues no está demostrando lo que tiene que vivir. Y el que tiene poco y anhela tener mucho, no está conforme con lo que tiene, no está dentro de lo que Dios le está dando y le está entregando. Amén. La palabra de Dios dice y en Deuteronomio que Él hizo pasar hambre al pueblo con un propósito. Él te hace pasar por pruebas con un propósito. Formarte, probarte, saber cómo estás, saber de qué dependes, saber a qué le pones cuidado. Cuando nos centramos en la prueba y nos encerramos en la prueba y no vemos que Él está por encima de la prueba, ya estamos fallando. 40 años en el desierto para darse cuenta que no pudieron. ¿Saben que el pueblo de Egipto anhelaba volver a Egipto? Allá nos sentábamos a... El pueblo de Israel anhelaba volver a Egipto. Anhelaban sentarse alrededor de las ollas y por lo menos comían, ¿qué? Dice la Escritura. Carne. Esa era la palabra que ellos decían. Allá por lo menos comíamos carne. Y la iglesia quiere comer carne todavía.
Ya el Señor lo había sacado, ya le estaba diciendo, los voy a entregar, ya le estaba mostrando su presencia en el día, en la noche, ya hacía milagros, les enviaba el maná del cielo, les envió codornices, les abrió una roca con agua, todo eso lo hacía. Y sin embargo el pueblo quería volver a la carne. Y la iglesia quiere volver a la carne, porque no ha comprendido la grandeza del pan, porque no ha comprendido la excelencia para cada uno de nosotros como personas, como individuos, aún en nuestra carne física, de comer el pan que el Señor nos entrega. Y el Señor quiere hoy que cambies tu dieta definitivamente, que te apartes, que te separes, que sigas siendo verdaderamente santo. Y tu vida cambia. Y vas a vivir en total tranquilidad. Y las llamadas del banco van a pasar en algún momento. Y las llamadas del colegio y las llamadas del arriendo van a pasar en algún momento, porque Dios se encarga de todo cuando tú te decides a pasarte del lado de Él definitivamente. Pero mientras estés con un pie aquí afuera, mientras no te apartes, mientras sigas viviendo, riéndote, gozándote de las cosas del mundo, el Señor te va a decir, vas a tener una prueba. No, pero no me falta nada y sigo igual. Tienes una prueba. Tienes falta de paz, se te presentan angustias, te dan sustos, te sientes agobiado, tienes desconfianzas, te asusta el futuro. Así tengas tu vida económica y emocional de pareja, que es lo que más buscan las personas, solucionada. Porque la verdadera paz está en Cristo. El pan alimenta el alma, la carne alimenta el cuerpo, el agua alimenta el espíritu. Yo miraba estas dietas y miraba y decía, el Señor es espectacular en lo que hace y cómo lo hace, en lo que nos enseña y en lo que nos muestra. Ya no quiere una iglesia que quiera carne, quiere una iglesia que viva del pan. Cristo es tu pan de vida. ¿Quieres que viva de Él? Vivas de Él. La carne representa el mundo, el pan representa a Dios. ¿Quieres quedarte comiendo carne? ¿Quieres comer de los dos? Te vas a indigestar, no se toleran. O escoges la carne o escoges el pan. Y sabes cómo vivir en medio de la carne comiendo pan, ¿cierto? Y así podrás salir de la situación, de la angustia, del temor, de la incertidumbre, porque Dios te da la seguridad de que con Él todo está bien. Si yo estoy con Él, ¿quién contra mí? Dice el Señor. Y cuando tenemos esos miedos al futuro, a esas situaciones que se presentan, que nos quitan la paz, es porque no confiamos en Cristo. Pero no podemos confiar en Cristo porque estamos viviendo en la carne. Por eso el pueblo de Israel, que salió de Egipto, no logró pasar la prueba y se quedó en la prueba. Los que pasaron, los dos que pasaron, de 2 millones de personas, 2 personas pasaron con una generación nueva para ser testigos de Cristo y de Dios realmente. No esperes que Dios te siga pasando por pruebas, que te tenga con temores, con angustias, con lo que irá a pasar mañana. Simplemente sepárate de verdad para Él. Pasa de comer carne a recibir el pan que te ofreció cuando te llamó. Él te dijo, yo soy el pan de vida, no es una mentira, no es una frase, es la vida que te está dando el Señor. La carne pasa, la carne se pudre, la carne hiede, la carne hace daño. El pan te da vida eterna y verdadera en Cristo. Es hora que pases de la carne al pan verdaderamente. Amén. Pónganse de pie, por favor. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios te coloca en tu espíritu el querer y te ayuda a que lo que quieres se haga.
Él es quien coloca el querer como el hacer. ¿De qué? De vivir alimentado del pan de vida. Eso es lo que Él quiere. Cuando tú te inquietas por leer la palabra de Dios, cuando quieres buscar más de Dios, cuando sientes necesidad de ir a buscarlo a Él, de encontrarte con Él, el Señor te está cambiando, te está quitando la carne para darte el pan. No eres tú, es el Señor. Cuando tú te inquietas por saber más de Dios, por comprender más a Dios, por buscar esa revelación de Dios, es porque el Señor te está cambiando la dieta, te está diciendo, te estoy cortando esos pedacitos que todavía te quedan de la carne, para que verdaderamente me sigas a mí. El problema está cuando, como vivimos, no queremos profundizar más en Dios. No queremos buscar a Dios. ¿Para qué? Si ya tengo lo que necesito. ¿Para qué si los problemas los estoy sorteando? Y a la final ninguno me ha matado y ninguno me va a matar. El problema está cuando la iglesia no quiere cambiar la dieta que tiene. El problema está cuando el Señor te dice, es tiempo de que te levantes a orar. 5 minuticos más. Ese despertador espiritual está sonando y estiramos la mano de la carne y lo apagamos para seguir disfrutando de ese momento de placer de la carne y no de la incomodidad que podemos sentir al ir a alimentarnos del pan. El Señor hoy te está inquietando a que busques de Él. Hoy te trajo aquí para eso, para decirte, te estoy llamando de nuevo. Te estoy trayendo a una nueva oportunidad para decirte que te falta anhelar más el pan. Te falta buscar más de Él, te falta perseguirme para que yo te pueda dar todo lo que te doy. Los leprosos se acercaron al Señor. Naamán buscó al profeta del Señor. La mujer de flujo se acercó al Señor. El Señor quiere que tú te acerques a Él. Está moviendo tu espíritu para que te acerques a Él. Para que busques más de Él, para cambiarte esa dieta de carne, para quitarte el gusto de la carne y encontrarte que hay más placer en el pan de vida que es Cristo. Pero nunca te va a obligar, siempre te va a hablar. Y te va a recordar que Él te dio la opción de escoger entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Y hoy te está dando a escoger nuevamente. ¿Quieres seguirte vivo? ¿Quieres seguir aquí con un pie allá comiendo carne, soltando la carcajada de la risa del mundo, o sonriéndote en el gozo de tu Señor? Es hora de cambiar de dieta. Si haces una dieta para mejorar tu cuerpo, haz una dieta para mejorar tu espíritu. Si eres capaz de sacar, de esforzarte en dejar el azúcar, el chocolate, las harinas, para mejorar tu condición física, ¿por qué no eres capaz de apartarte de las cosas del mundo para mejorar tu condición espiritual? ¿Por qué no soltar un poquitico de esa carne para buscar un poquitico más del espíritu y embellecerte de la manera que realmente debemos estar embellecidos? Amén, iglesia. Cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias, Señor. Gracias por el cambio, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, que hay formas de llevar una dieta espiritual, Señor. Gracias por hacernos sentir, Señor, que a veces no nos damos cuenta y estamos involucrados más en la carne, Señor, que con el pan de vida, Señor. Estamos más metidos en las cosas del mundo que en las cosas espirituales. Pero nos llamas, nos recuerdas que nos llamaste a santidad, a ser santos, separados, apartados para ti, Señor. Así como Pablo se lo recordó a la iglesia porque tú se lo mandaste, salgan de allí ya. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que reveles de dónde tenemos que salir ya, Señor. De dónde tenemos, Señor, que empezar a recortar de nuestra vida, Señor. De dónde nos sentimos tan bien y tan relajados afuera, Señor, que nos gozamos en nuestra carne, pero nuestro espíritu se apaga mientras estamos ahí, Señor. Hoy te pedimos que verdaderamente, Señor, podamos hacer esa dieta, Señor. Cambiar nuestra dieta, Señor. Irnos al pan, irnos al agua, Señor.
El agua que nunca falta, Señor, el agua que nunca se secará en nosotros, Señor. El río de vida que corre en nosotros, junto con ese pan que es el Espíritu de Dios, Señor. Que es Cristo en nosotros, Señor. Señor, ahora tomaremos la cena, Señor, y comeremos del pan que tú nos das también, Señor. Y tomaremos del vino, Señor, que representa la vida que tú nos entregas nueva, Señor. Bendice a tu iglesia hoy, Señor. Llámala, Señor. Que ese eco que está sonando en su espíritu y en su alma, Señor, no sea un eco, sino sea una voz clara y rotunda, Señor, para tomar una decisión, Señor, radical y profunda a esta hora. En el nombre de Jesús.